¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de entrevistas CNN. Nos vamos a dedicar los próximos minutos a profundizar en temáticas de interés y particularmente queremos hablar de movimientos telúricos a propósito de lo que ha pasado durante los últimos días, no solo en la zona centro de nuestro país, sino también en otros territorios de nuestro Chile, como por ejemplo el norte. Y para ello, un experto que nos acompaña hasta ahora en la mesa de trabajo de CNN Chile, me refiero a Marcelo Lagos, geógrafo, académico de la Universidad Católica de Chile y también especialista en procesos naturales. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a CNN. Un placer, José Miguel, de acompañarlos aquí en CNN. Muchas gracias por tu tiempo. Marcelo, vamos rápidamente a lo que ha pasado durante los últimos días. ¿Responde necesariamente a un enjambre sísmico? ¿Lo podemos catalogar bajo ese concepto o no? No, particularmente la sismicidad que tuvimos en Valparaíso, hay un evento principal y réplicas consecuentes. Y claramente el evento más importante, ciertamente en magnitud, es acompañado por eventos de menor magnitud que van disminuyendo en frecuencia e intensidad en función del tiempo que transcurre. Un enjambre es otra cosa, son eventos concentrados en una zona geográfica específica donde ninguno destaca en magnitud. Por lo tanto, en este caso no fue enjambre, pero sí ocurren enjambres recurrentemente. ¿La zona central de Chile es la zona del país más propensa a un, comillas, megaterremoto? No la más propensa, hay otros lugares que tienen un pasado histórico, un pasado de actividad relevante que ha pasado mucho tiempo, incluso más de un siglo. En el caso de la zona central de Chile ya van casi 3 siglos sin un terremoto muy grande, independiente de los eventos grandes del 85, de 1906, de 1822. Estamos hablando de eventos muy grandes, con magnitudes cercanas o parecidas al del 60, que ocurrió en las costas de Valdivia, hacia el sur, ciertamente centro-sur de Chile, y por lo tanto es un escenario que no se puede descartar. Es el peor escenario creíble, de acuerdo a lo que sabemos de la historia, ciertamente, y también lo que revelan los datos instrumentales que nos dicen que hay energía acumulada suficiente como para un terremoto importante. ¿Y qué dice la experiencia histórica respecto a la región de Atacama, particularmente en el norte? Históricamente, ahí no ocurre un terremoto importante en la zona costera, con tsunami consecuente desde noviembre de 1922. Han pasado ya más de un siglo y evidentemente las costas de Atacama están evidentemente incubando un evento donde cada día que pasa es más probable que vuelva a ocurrir. Nadie sabe si va a romper todo el segmento, desde el sur de la península de Mejillones hasta, no sé, hasta Punta Choro. Nadie tiene claridad del escenario, pero sí sabemos que es una zona que está cargada, que tiene energía suficiente y que tiene un pasado de terremotos importantes con tsunamis y, por lo tanto, con atención hay que entender ese escenario. Claro, en este tipo de eventos se suelen poner etiquetas, por ejemplo, lo hablábamos anteriormente de un posible megaterremoto y siempre con el objetivo de aterrizar el concepto y entregar un conocimiento que funde precisamente aquellos conceptos. Cuando hablamos de megaterremoto debemos entender más de 9. Un terremoto grande debería ser un terremoto de 8 o superior, magnitud, como el 2010, claro. Grande. Un terremoto gigante es de 9 o superior. Gigante sería como el de 1960, en Chile, como el de Tohoku 2011 Japón, como Kamchatka 1952, como Sumatra Andaman 2004, 9.1. Estamos hablando de eventos gigantes y grandes. Perfecto, ahí queda conceptualizado. Ahora, megaterremoto se entiende sí, que claro. Es algo muy grande, pero yo diría que es un concepto más mediático que técnico. Tú mencionaste recién el año 2010, el 27F, y si nos remontamos al 27 de febrero del 2010, antes que sucediera el terremoto que estuvo presente en muchas regiones de nuestro país, y mirando con la perspectiva del tiempo, ¿cuál es el análisis respecto a los aprendizajes que sacamos de esa emergencia? Claro, montones. Pues el terremoto del 2010 reveló... recuerda que hasta el 2010 no habíamos tenido un terremoto tan grande en magnitud desde 1960, independiente que habían ocurrido otros terremotos. Tú el del 85 mediante, claro. Claro, pero en tamaño, en magnitud, sí, claro. En zona afectada, en víctimas, en costo económico. Desde 1960 al 2010 estamos hablando de 50 años. Si te restas 2010 menos 1960, y en 50 años evidentemente tuvimos aprendizajes. Aprendizajes que revelan que el terremoto, para la magnitud que tuvo, independiente que hubo daño estructural, edificios que colapsaron, ciertamente emblemáticos, daño y víctimas, podría haber sido peor en comparación con otros países del mundo con índices de desarrollo humano parecidos al nuestro. Evidentemente, subimos sortear el escenario. Sin embargo, efectos que acompañan al terremoto, colaterales, porque el terremoto no viene solo, es multiamenaza, multipeligro, viene acompañado de tsunami, viene acompañado de deformación vertical de la costa, viene acompañado de movimientos en masa, 1000 cosas pasan. Ahí evidentemente no aprobamos. Particularmente los aprendizajes van por varias líneas. Por una parte, se fortaleció todo el sistema de alerta temprana. En la práctica, el Servicio Sismológico Nacional pasó a ser un centro sismológico nacional 24 horas. Eso no era así.
antes. ONEMI, hoy día Senapred, pasó a ser 24/7. El proceso de cambio de ONEMI a Senapred inició ese proceso, esa modificación desde la emergencia del 2010. O sea, demoró algunos años, pero el camino se inició allí, ¿verdad? Demoró montones, claramente. El mal manejo. En la práctica, el 2010 reveló lo que había que mejorar. Y una cosa fundamental era que necesitábamos un organismo con mayores competencias para gestionar y manejar el riesgo más allá de solamente la emergencia. Por lo tanto, de una oficina, oficina, sí, a un servicio del Estado, Senapred hoy día, evidentemente hay un salto cuantitativo en poder y en poder manejar y gestionar ciertamente estrategias que permitan reducir el riesgo de desastre y gestionarlo. Ahora, eso se demoró más de una década. Sí, y ciertamente hoy día Senapred tiene todo el poder para poder acompañar y fortalecer y reducir riesgo de desastre, pero evidentemente eso implica un trabajo que no solamente lo va a hacer Senapred. Esto necesita una mirada acompañada, multisectorial, de todos los ministerios, pero particularmente de un Estado que le preste ropa, que le dé financiamiento y que tenga recursos humanos para abordar la responsabilidad gigante que tiene, porque por mucho tiempo el riesgo de desastre en Chile ha habido un discurso necesario, importante, pero con foco en la cosmética de la gestión y manejo de la emergencia. Estamos llenos de señaléticas de zonas de peligro, zonas de seguridad, vía de evacuación, estamos llenos de simulacros, pero la exposición sigue aumentando. Y cuando hablo de la exposición, hablo de que se sigue densificando en zonas de peligro, se sigue aumentando ciertamente el riesgo. Eso es impresionante, y eso pasa a ojos de todas y todos, sea cual sea el gobierno, y revela de que independiente de que... O sea, mira cómo están los bordes costeros o las zonas costeras de playas como Algarrobo, lo que ha pasado con los socavones en Concón, o por ejemplo, la gran cantidad de personas que hoy día vive expuesta en las cercanías de la quebrada de Macul, en la región metropolitana, por ejemplo. Bueno, pero eso se conecta también con un paradigma antropocéntrico donde creemos que podemos controlar a la naturaleza. Cuando digo creemos, no me refiero a todas y todos, me refiero a cierto perfil de hombres que creen que pueden con ciencia, con ingeniería, con enrocado, contener esa aluvión, desviar esa marejada o la lava del volcán. Y evidentemente soluciones basadas en la naturaleza hoy día claramente dejan claro que son el camino a recorrer para fortalecer resiliencia en las comunidades de los territorios. Ya, tú decías anteriormente cuando recordábamos el 27F del 2010 que reprobamos, por ejemplo, en lo que respecta a tsunami. Las consecuencias son evidentes a estas alturas con la perspectiva de la historia, víctimas fatales mediantes y todo. Pero también hablabas de la modificación institucional que, claro, tal vez inició un camino luego de la emergencia con la necesidad de que la institución debía cambiar, pasar de una oficina, llegar a un servicio que coordinara instituciones y todo eso, y después de una década, como tú también mencionabas anteriormente, deriva en Senapred y lo que conocemos ahora. ¿Es suficiente esa institucionalidad o debiésemos tal vez el día de mañana avanzar, por ejemplo, a una subsecretaría de emergencia, por ejemplo? Porque de tanto en tanto tenemos emergencias en el invierno, sí, en primavera, en verano, etcétera. Sí, la verdad es que no solamente la emergencia, porque la emergencia, ¿qué es lo que significa? Implica permanentemente estar limpiando la leche derramada. La idea es tener una institucionalidad que nos permita que la leche no se derrame. Porque ¿por qué tenemos que estar permanentemente corriendo? ¿Por qué permanentemente tu celular tiene que estar sonando y te dice, corre a zona segura? ¿Por qué no estar en zona segura? ¿Por qué no planificar nuestros asentamientos humanos sean concentrados o dispersos de forma resiliente, pero comprendiendo? ¿es posible a estas alturas? Por supuesto, sí, es cosa de que ¿qué hace Teletón orilla de playa en Valparaíso? ¿Qué hacía Teletón en Coquimbo para el tsunami del 2015? Basta con ponerlo un poco más arriba. ¿Qué hace un hospital cerca de un volcán activo en Chaitén, por ejemplo? En la práctica son decisiones... Yo te pregunto si es posible pensando en la sobrepoblación que existe en el país, Sí. en lo densificada que están las ciudades. No, claramente. O sea, claramente hay cierto tipo de procesos de la naturaleza y umbrales que desconocemos, incomprendemos. Evidentemente, si cae un meteorito, no hay nada que hacer. Pero hay ciertos peligros que podemos manejar. En la práctica, si yo me alejo de la quebrada, si me alejo de la orilla de un río, si me alejo del mar, si me alejo del volcán, evidentemente yo puedo evitar la materialización y la construcción del riesgo. Pero esas decisiones son humanas. Sí, no es que el tsunami te quiera ahogar, no es que el volcán te quiera sepultar con su lava, o no es que el aluvión te quiera enterrar o el terremoto botar. En la práctica son decisiones humanas que de alguna forma consideran y comprenden el currículum de los territorios y buscan las mejores alternativas para localizar, infraestructura crítica, uso residencial, un hospital, bomberos, carabineros. En la práctica lo que no puede pasar es que independiente de las cosas que ocurren recurrentemente en sociedades como las nuestras, no hayan aprendizajes. Y está bien, hemos aprendido en institucionalidad, hemos fortalecido todo lo que es el monitoreo, los sistemas de alerta temprana también han avanzado montones, pero evidentemente el problema es estructural y es de fondo, y eso implica buena planificación urbana, eso implica gobernanzas que sean fuertes y realmente velen por el bien común, el cuidado de ecosistemas frágiles.
ciertamente, como construir en humedales, evidentemente es una contradicción y evidentemente es un tema que ha estado hoy día en boga, ciertamente por la no comprensión de todos los atributos que tienen este tipo de ecosistemas, etcétera. Y en otro tema, Marcelo, quisiera preguntarte también por otras alternativas que pudiesen eventualmente llegar a convertirse en soluciones. Lo estábamos conversando fuera de micrófono, el concepto de evacuación vertical, si lo pudieras explicar y cómo se aplica en otros países. Bueno, evidentemente grandes terremotos de subducción. Chile habita frente a una zona de subducción, una de las más peligrosas del mundo, donde ocurren los terremotos más grandes del mundo. Tenemos el número 1, ciertamente, el 9.5 de magnitud del terremoto chileno de Valdivia, conocido popularmente, ciertamente, generan tsunamis. Y los tsunamis pueden llegar a arribar a las costas instantáneamente o en pocos minutos. Por lo tanto, se necesitan condiciones de autocuidado rápidas. No es como un huracán en Centroamérica, en zonas tropicales, que te avisa que hay tiempo para evacuar, claro, para ir al albergue. Lo súbito implica tener alternativas para salvarte rápidamente. Hemos visto y se ha comprobado que después del gran terremoto y tsunami de Sumatra Andamán, el 26 de diciembre del 2004, mucha gente se salvó en altura, arriba de árboles, arriba de casas, en galpones. En el caso del tsunami de Japón del 2011, ya hace rato ellos lo tenían instalado, la evacuación vertical ciertamente con edificios diseñados para eso exclusivamente, con diseños urbanos en altura, con carreteras peraltadas, a propósito para contener, pero también para permitir salvarte en altura, salvan vidas. Y eso está establecido desde que se crearon las señalizaciones de peligro de tsunami, que es un estándar ISO global. Existen distintos tipos de señalizaciones. La que te dice estás en zona de peligro o amenaza, la que te dice vía de evacuación y la que te dice zona segura. Pero hay una cuarta, que en Chile no está, que dice evacuación vertical, que no la vamos a ver en Chile. Y esa es una gran pregunta que debería responderse en APRED, por ejemplo. ¿Por qué? Si sabemos que mucha gente no va a tener el tiempo razonable y disponible para llegar a zona segura horizontalmente, ¿por qué no se implementa? Y estamos atrasadísimos en eso. Hemos avanzado cero. Pero no se ha hecho ningún prototipo, algún... Sí, la ciencia. ¿Sí? Yo recuerdo que he guiado tesis, hemos hecho trabajo desde el 2011, que tenemos modelos numéricos que establecen qué edificaciones podrían ser, que la alternativa vertical ciertamente salva vidas. Hay trabajo científico y sobre todo después del 2010 que aumentó la masa crítica de recursos humanos que investigan estos temas. Ciertamente hay ejemplos que revelan ciertamente dónde debería ser estratégico. Hay ciudades verticales como Iquique, como Viña del Mar, que evidentemente el escenario podría ser muy complejo. La pregunta es ¿por qué no se implementa? ¿Qué estamos esperando para ello? Evidentemente un edificio que cumpla condiciones, una estructura que cumpla condiciones para evacuación vertical tiene que estar diseñado, tiene que estar calculado, sí, claro, tiene que soportar volúmenes importantes de gente, tiene que tener una azotea que permita ciertamente, y todo eso no tiene ninguna complejidad. En la práctica se puede calcular, se puede diseñar. El tema es otro. Yo diría que el tema se conecta con la propiedad privada, el tema se conecta con el bien público y con la fuerza y la muñeca que puede tener, en este caso, Senapred, Minbu, ciertamente, para exigir ciertamente esos estándares de seguridad que, los recursos, que existen en Japón, existen en California, existen en Nueva Zelanda, etc. Claro. Marcelo, la última pregunta, porque estamos en el tiempo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de predecir un terremoto? Cada vez más cerca, pero probablemente, José, nos vamos a morir sin saberlo. Pero como va la IA, ciertamente, sí, y esta es mi apuesta positiva, del lado positivo de la IA, ciertamente, porque evidentemente la inteligencia artificial también tiene mucho de oscuridad, mientras no rayemos esa cancha y tengamos reglamentos para convivir con ella. Cada vez sabemos más. Pero basta con la historia y basta con los instrumentos que tenemos hoy día, nos permite acercarnos, ¿cierto? Sabemos dónde ha ocurrido un gran terremoto y ha pasado mucho tiempo, que debería abrir uno por ahí. Sabemos que utilizando precisión geodésica de estaciones podemos entender cómo se está acoplando, cómo se está concentrando energía en ciertos lugares, en este caso de Chile, y sabemos los lugares donde puede venir. Pero decirte la predicción, que es cuándo, dónde, fecha, magnitud, profundidad, eso es predicción. Eso todavía está distante, pero te aseguro que vendrá en un futuro mediano. Marcelo Lagos, académico de la Universidad Católica, geógrafo, especialista en procesos naturales. Gracias por estar en CNN. Gracias, José. Que tengas un buen día. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos encontramos en una próxima entrevista en CNN Chile.